Buenos días a todos y a todas los que estáis. Muchas gracias por asistir. Bueno, yo soy Lucas, que todos los que estáis yo creo que me conocéis. Llevo el tema de apadrinamientos, la parte de apadrinamientos aquí dentro de Libera. Y bueno, pues hoy vamos a realizar una charla acerca de la basuraleza y las aves marinas, ¿vale? De cómo estos residuos están afectando a las aves y qué otras, qué otros aspectos están afectando a este tipo de avifauna. La charla va a ser a cargo de Pep Arcos, que es un compañero de SEO BirdLife que está trabajando con este tipo de afección hacia este tipo de aves, ¿vale? Ahora le daré paso a Pep, nos hablará y demás y bueno, si queréis preguntar algo lo podéis hacer a través del chat o luego al final de la charla, bueno, pues dejaremos unos 10-15 minutillos para que nos podáis preguntar. Lo que sí que os pido, sobre todo para no comer recursos, es que nos apaguemos todos la cámara, ¿vale? Para que vaya más fluido la presentación que nos ponga Pep y nos mutemos todo para evitar lo que es el ruido de fondo, ¿vale? Pues nada, pues te doy paso, Pep, y adelante. Vale, pues muchas gracias, Lucas. Bueno, simplemente introducir con la cámara encendida, pero la apagaré también para proyectar la presentación. Bueno, pues simplemente eso, lo que comentaba Lucas. Yo la verdad es que experiencia directa con basuraleza en mi caso es muy limitada. O sea, básicamente lo que sí que trabajo es con aves marinas y un poco llevo el programa marino de SEO BirdLife. Y bueno, me pidieron dar o hacer una presentación sobre el tema de las aves marinas en relación a la basuraleza. Y bueno, he intentado hacer un poco una recopilación de información que espero que sea de vuestro interés. Voy a pasar a compartir pantalla y dejo desactivada la cámara. Luego la volveré a activar para la parte de debate. Intentaremos dejar unos minutos al final para poder discutir las dudas que tengáis. Y lo único que pediría es que si alguien por el micro me puede confirmar que se ve perfecto, Pep. Vale, genial. Pues bueno, eso. La idea es hablar de basuraleza marina y de cómo afecta a las aves. Y un poco la estructura muy simplificada de la charla pues sería hacer una pequeña introducción a la basuraleza marina para ponerla en contexto y poner en relieve el problema que representa. Y antes de hablar de la basuraleza en relación a las aves marinas, pues lo que sí que quería era poner también en contexto a las aves marinas, es decir, hacer una pequeña introducción al grupo y entender un poco cómo funcionan, cuál es su ecología, sus problemas de conservación, sus amenazas y finalmente, pues dentro de este contexto, poder discutir con un poco más de detalle las afecciones de la basuraleza a las aves marinas, que en algún caso la hago extensible también a otros organismos marinos. Solo como punto de partida, pues eso, basuraleza o lo que en inglés se llama marine litter sería pues cualquier material sólido que sea persistente y de origen, o sea, fabricado, manufacturado y que se descarta y acaba de una forma u otra en el medio marino, en el caso de basuraleza marina. En la mayor parte son plásticos, pero también pueden ser metales, cartones, textiles, etc. Y lo dicho, la mayor parte, se considera que en promedio unas 3/4 partes de la basuraleza marina corresponde a plásticos,
El porcentaje puede variar un poco según el componente del medio marino en el que estemos trabajando o según la región, pero bueno, digamos que eso, que en promedio pues sería unas 3/4 partes del total, con lo cual los plásticos reciben especial atención. Y luego decir que una parte importante de esta basuraleza, además, proviene bueno, importante entre comillas, o sea, es relativo, pero cerca de un 10% del plástico o de la basuraleza que entra en el mar se considera que viene de redes o de artes de pesca perdidos, abandonados, etcétera. Y esto desde el punto de vista, sobre todo, de enredos con fauna marina, tiene un impacto especial que veremos más adelante. Solo por poner en situación, pues bueno, los plásticos, insisto, por ser la componente principal de este volumen de basura, pues los plásticos son son componentes orgánicos sintéticos fabricados a partir de petroquímicos. Representan cerca del 8% de la producción global de hidrocarburos anual. Un 4% sería como el material de base, y un 4% sería en concepto de energía necesaria para fabricar el plástico. ¿Por qué es importante? Pues porque es un producto fuerte, flexible, impermeable y que es muy práctico para múltiples usos. Y uno de los problemas más graves que tenemos hoy en día es que un 40% aproximadamente de todo este plástico que se produce en el mundo, bueno, simplemente aquí era remarcar que cerca de un 40% de los productos fabricados con plástico son productos de un solo uso, lo cual pues es un problema especialmente preocupante, pues se descartan y tienen una difícil degradación en el medio. Aquí lo que comentaba es que hubo un boom de producción a partir de mitad del siglo XX y que ha ido creciendo de forma exponencial, de forma que en el año 2015 se fabricaron cerca de 380 millones de toneladas de plástico en el mundo. Y si no cambiamos el modelo, pues la previsión sería pues, que se disparara de forma exagerada, con una estima de 1.800 millones en el año 2050. Eso si no cambian las cosas, claro. Y bueno, aquí había puesto una foto de lo que llaman las lágrimas de sirena, o en inglés nardles, que sería un poco la materia prima a partir de la cual se fabrican los productos de plástico. Si nos vamos al medio marino, tenemos que se estima que al final del año pues llegan del orden de 6,5 millones de toneladas al mar, sea de origen terrestre, sería un 80% del plástico que llega al mar vendría, pues inicialmente sería arrojado en tierra firme, y un 20% iría directamente al mar. Y de ese 20%, pues la mitad es lo que os comentaba, que vendría a partir de productos de la pesca, de redes perdidas, redes abandonadas, redes y otras artes. Y comentar que un problema que hay con el plástico es que no se queda donde llega al mar, sino que las corrientes marinas, pues especialmente pues, buena parte del plástico flota bien y se redistribuye por todo el globo, pudiendo llegar a cualquier punto. Aquí hay un mapa de corrientes oceánicas en las que se estima abundancia de microplásticos a nivel global. Podéis ver la zona especialmente del Pacífico Norte, que es lo que llaman el gran mar de plástico, o la gran isla de plástico, que tiene unas concentraciones especialmente elevadas, debido a estas corrientes de circulación oceánicas. Y solo a título de ejemplo, para que os hagáis a la idea, pues existe una historia que es curiosa, que es la de los Friendly Floaties. Es unos patos de goma que se transportaban desde Hong Kong hacia Estados Unidos,
y el barco naufragó en el año 92 y lo que podéis ver aquí es, pues, pudiendo identificar el origen de estos, o sea, por número de serie o por lo que sea, el origen de estos juguetes, estos plásticos, pues podéis ver como en el año 92 se hundió el barco a mitad del Pacífico y a lo largo de los años pues acabó llegando pues desde Australia, Indonesia, Sudamérica, Norteamérica e incluso pasados 15 años aparentemente a través del estrecho de Bering cruzó hasta el Atlántico Norte y hubo patos de goma que llegaron incluso a la Bretaña francesa en el año 2007. Para que os hagáis una idea de cómo realmente es un problema fácilmente globalizable o globalizado. Y en cuanto a persistencia, pues hay que tener en cuenta que es un material muy difícil de degradar. De hecho, sabemos poco porque los plásticos pues, no se desarrollaron hasta mediados del siglo XX y por lo tanto no tenemos suficiente experiencia, pero bueno, parece que pueden durar varios centenares de años e incluso no está claro hasta qué punto se pueden realmente degradar a través de microorganismos, que es un tema que aún está poco entendido. Y lo que sí sabemos es que los plásticos grandes tienden a fragmentarse y cada vez a hacerse pedazos más pequeños por acción física, por acción de la luz, y lo que acaban dando es lugar a microplásticos, partículas muy pequeñas de plástico que pueden acabar siendo también un problema en la naturaleza. De hecho, en relación a esto, pues se suelen clasificar los plásticos por tamaño, desde megaplásticos, que sería pues de más de 10 centímetros, a macroplásticos entre 2 y 10 centímetros, mesoplásticos entre medio centímetro y 2 centímetros, y microplásticos por debajo de 5 milímetros. La clasificación a veces cambia un poco estas cifras, pero bueno, la idea es un poco pues, que tengáis presente que hay diferentes tamaños y ligado a esos tamaños puede haber diferentes impactos sobre el ecosistema. Y lo que comentaba, que los microplásticos son especialmente preocupantes porque acaba siendo un poco el destino final de todo el resto de plásticos de tamaños más grandes. Aparte que puede haber también microplásticos que ya se fabrican de forma primaria, o sea, se usan en determinados productos, pero la mayoría de lo que se está acumulando en el mar o lo que cada vez hay más son microplásticos por degradación de plásticos más grandes. Hacemos un salto aquí y nos pasamos a las aves marinas, como os comentaba, tener una visión global de qué son, de qué entendemos por aves marinas, conocer un poco su historia de vida, su ecología y sus amenazas. En cuanto a qué son las aves marinas, pues es un término que es más ecológico que no taxonómico, es decir, son aquellas aves que utilizan el mar de forma importante para obtener su alimento, por lo menos en parte del año. Lo dicho, no es tanto un término taxonómico, pero sí que con los recientes avances en taxonomía o filogenéticos se ve que grupos que antes se creía que no estaban para nada emparentados están más cercanos de lo que se creía. Por ejemplo, pues pingüinos y albatros o gaviotas. Pero bueno, la idea es que básicamente lo que caracteriza a las aves marinas es más su estilo de vida. ¿Se me sigue oyendo? Se te oye, sí, Pep. Sí, sí, Te oímos. perfectamente. Perdón, es que no tengo manera de saber si me seguís. Pues eso, tendríamos que es un término más ecológico que taxonómico. ¿Y por qué preocuparnos por las aves marinas? Pues bueno, decir que es un grupo especialmente sensible de aves, entre otras cosas pues porque alternan entre tierra firme donde tienen que ir a criar y el mar, tienen una gran movilidad, se pueden desplazar fácilmente por todo el globo, con lo cual están expuestas a múltiples presiones en un abanico muy amplio de ambientes y de regiones. Luego también son animales de vida larga,
con lo cual se adaptan relativamente mal a cambios que pueda haber a corto plazo en su medio, es decir, son como de estrategia muy conservadora, lo veremos con un poco más de detalle. Y luego pues ocupan el rol de depredadores en el medio marino, con lo cual pues son especialmente sensibles a todo lo que pasa a lo largo de la cadena trófica, y al mismo tiempo pues son buenos indicadores. En cuanto a su estado de conservación, pues tenéis aquí en diferentes colores pues el porcentaje de especies que están considerados amenazadas. En rojo sería en peligro crítico, la máxima amenaza, y luego pues tendríamos diferentes gradaciones. El verde sería aquellas especies que se considera que no están en peligro de ningún tipo o no especialmente, y el resto pues son categorías de amenaza. Si podéis ver, pues a la izquierda tendríamos el conjunto de las aves, de las casi 11.000 especies de aves que se considera hoy en día, y en cambio luego lo que tenemos son el total de aves marinas con un porcentaje de especies amenazadas o casi amenazadas que supera el 40%, y si nos centramos en las aves más oceánicas, en las aves pelágicas, estas son las que están especialmente afectadas, o sea, con más de un 50% de las especies amenazadas o casi amenazadas. En este grupo pues incluiríamos albatros, muchos pingüinos, pardelas, petreles, etc. Ligado a estas categorías de amenaza, pues lo que vemos es que efectivamente hay un descenso generalizado de aves marinas en todo el planeta. Esto es un estudio que indicaba que entre el año 50 del siglo pasado y el 2010, en 60 años, la abundancia de aves marinas se estimaba que había caído a nivel global en un 70%, lo cual es un cambio muy importante. Y bueno, refleja pues eso, que estamos perdiendo un componente muy importante del ecosistema marino. Simplemente pues recordar que hay una gran diversidad de especies, estas serían las más regulares en España, y algunas de ellas pues especialmente sensibles o amenazadas, como son varias especies de pardelas, tenemos el cormorán moñudo, tenemos la gaviota Audouin, pero bueno, tenemos muchas otras y hay un porcentaje importante de especies que requieren especial atención. Entonces, quería hacer un breve repaso de lo que es la historia de vida de estos animales, porque es la manera de entender cómo pueden afectar diferentes presiones a sus poblaciones. Y el carácter, o sea, el tema más importante es lo que ya había comentado, y es que son muy longevas. O sea, son animales de vida muy larga. El caso extremo pues lo tenemos por lo menos a nivel conocido en este albatros de Laysan, llamada Wisdom. Es una hembra de albatros que crían en el atolón de Midway, en Hawái, y que se estima que por lo menos tiene 70 años y actualmente pues está echando un pollo para adelante. Es decir, una hembra de albatros que con sus 70 años está aún criando y lo hace casi cada año sin más complicaciones. Otro ejemplo de cómo pueden vivir muchos años pues lo tenemos en estas fotografías de Escocia, en este caso. Esto es un fulmar, un pariente de los albatros también, que bueno, en este caso pues tenéis un investigador de la Universidad de Aberdeen, George Dunnett, en el que se ve con este mismo individuo de fulmar en el año 51, de nuevo en el año 84 y de nuevo en el año 92. El fulmar pues ya tenía sus 40 y tantos años por lo menos, y bueno, más o menos pues parecía el mismo, mientras que ves al investigador, a George Dunnett, y se nota un cambio importante a lo largo de los años, lo cual no quiere decir que el fulmar no hubiera cambiado, simplemente pues a nuestra vista parece igual. Es un poco una curiosidad para que os hagáis la idea de que para una ave marina, digamos que un factor muy, muy importante es su supervivencia. Es decir, son animales que se espera que vivan muchos años, y si por lo que sea
se incorporan al medio amenazas que afectan a la mortalidad, es decir, que incrementan la mortalidad o reducen su supervivencia, pues esto puede tener implicaciones a nivel de población. Sobre todo porque en general tienen tasas de reproducción muy bajas, también tardan tiempo en madurar, tardan tiempo en llegar a adultos y reclutar como reproductores a la población. Y eso quiere decir que si empezamos a cortar la esperanza de vida de estos animales, no les damos suficiente tiempo para dejar la descendencia que debieran para poder mantener el número de población. Y eso es lo que lleva principalmente a declives. Es decir, el principal problema es cualquier tipo de amenaza que afecte a la supervivencia. También decir que son animales muy, muy fieles a su zona de cría, especialmente pues, especies como las pardelas o los albatros. Una vez empiezan a criar, lo hacen de por vida en el mismo sitio. Otras especies como gaviotas y charranes tienen más flexibilidad y se pueden desplazar de zona de cría según las condiciones, pero algunas son muy conservadoras, lo que os decía. Por ejemplo, en este caso tenemos una pardela balear a la izquierda y una vez empiezan a criar en un sitio no lo dejan, con lo cual pues cualquier afección a nivel de lugar de hábitat de cría pues puede ser muy importante. Otra peculiaridad es que crían en grandes colonias, o bueno, a veces no tan grandes, pero bueno, aquí tenéis un ejemplo de la isla de Barrock en Escocia. Todo esto blanco que veis no son excrementos, sino que son alcatraces. Creo que hay pues, cerca de 50.000 parejas de alcatraz atlántico. Y bueno, crían en colonias de cría pues porque en general hay pocos lugares adecuados, que sean tranquilos, que no tengan depredadores terrestres, ante los cuales no tienen defensas, que, bueno, que estén, en algunos casos pues necesitan que estén relativamente cerca del alimento, en otros no tanto, según la movilidad de las especies. En las colonias pues también pueden servir de centros de información para señalizar dónde está el alimento, protección contra depredadores, pueden facilitar comportamiento social, de apareamientos, cortejos, etc. Y bueno, a cambio, pues a altas densidades pues puede haber mayor competencia, puede haber transmisión de parásitos, de enfermedades, se pueden propagar especies introducidas, etc. Pero toda esta información la hemos conocido sobre todo de forma tradicional a nivel del estudio en las colonias. Pero en realidad son animales que pasan su vida principalmente en el mar y nos falta a veces ese enfoque más marino, de entender cuál es su papel en el medio marino. Eso, pasan más del 90% del tiempo en el mar, se alimentan básicamente de recursos que vienen del mar y en algunos casos pues hay especies que desde que salen del nido como pollos hasta que empiezan a reproducirse pueden pasar hasta 5 o 6 años sin que una especie, o sea, un determinado ave, pise tierra firme, como podría pasar en muchos albatros. Su rol en el ecosistema, ya lo hemos comentado antes, es el de depredadores y como tales pues son relativamente poco abundantes en relación a sus presas y son buenos indicadores integran la información de lo que está pasando a lo largo de la red trófica o de la cadena trófica. En relación al tema de plásticos, pues es interesante entender un poco toda su ecología alimentaria y especialmente pues, qué tipo de alimento persiguen o qué comen. Y la verdad es que en este sentido es muy diverso, pero a veces incorporan plástico a través del alimento, a veces lo confunden con alimento, por lo tanto es interesante este aspecto. Y bueno, pues las presas son muy diversas, desde plancton a peces de diversa índole, pueden incluso capturar aves y luego también algunos pues, se alimentan de carroñas. El tipo de alimento pues, puede estar condicionado por muchos factores, por las especies, o sea, la especie o el grupo al que pertenecen,
su forma, su morfología, el comportamiento, la región en la que se encuentran, el hábitat, etc. Y cómo se alimenta. Esto también puede tener implicaciones de cara a la interacción con plásticos. Pues bueno, también hay múltiples formas. Algunos son muy buenos buceadores, persiguen el alimento directamente buceando. Otras pues se zambullen y tienen un cierto impulso debajo del agua que también les permite perseguir alimento. Otros capturan pues directamente desde la superficie, etcétera. Y otro aspecto que es interesante tener en cuenta es el cómo y cuándo comen. En general, pues hay más abundancia de aves en zonas de mayor productividad oceánica, pues porque suele haber más alimento y bueno, pues eso suele ir ligado también a corrientes que pueden aportar también más concentración de plásticos. Pero bueno, dentro de esta generalidad, pues hay aves marinas en todas las regiones del mundo, en todas las zonas, en todos los mares, y cada cual tiene sus particularidades. Uno de los aspectos que más facilita la obtención de alimento son los frentes oceánicos, donde diferentes masas de agua con características diferentes se juntan y digamos que se forma como una especie de barrera que acumula todos los organismos que se dejen, que floten pasivamente. Entonces, pues hay plancton, larvas de múltiples especies de peces invertebrados, etcétera, se concentran ahí, detrás de eso se concentra el pescado, que va a alimentarse de ellas, y detrás de eso, pues diversos predadores como pueden ser las aves. Y ahí también se suelen concentrar los plásticos, lo cual es un tema a tener en cuenta. Otro tema que facilita la obtención de alimento a las aves son las migraciones verticales que se dan diariamente. Es decir, muchos organismos, sobre todo en ambientes muy oceánicos, realizan migraciones verticales diarias. De noche se acercan más a la superficie y de día están más en profundidad. Y es de noche cuando son accesibles a las aves que no pueden bajar suficiente como para capturarlas debajo a mayor profundidad. No entraré en más detalle aquí. Otra manera de acceder al alimento es asociarse con depredadores subapicales, como pueden ser atunes o delfines, que lo que hacen es concentrar grandes bancos de peces y además los acercan a la superficie y ayudan a que tengan acceso muchas aves. Y luego otro aspecto a tener en cuenta es la facilitación de la obtención de alimento por parte de la actividad pesquera, que también puede repercutir en plásticos. Sobre todo pues, a través de los descartes que devuelven al mar muchas barcas de pesca, descartes que muchas veces pues, no solo devuelven pescado que no se comercializa, sino que también entre los descartes cada vez es más frecuente pues, que una proporción importante de lo que se devuelve al mar sean plásticos. Y luego también pues, pueden facilitar la concentración de presas, por ejemplo, en el caso de barcas de cerco que concentran, como los depredadores que veíamos, concentran el pescado y es más fácil de capturar por parte de las aves. Y un último aspecto a valorar de la ecología de las aves es su capacidad de movimiento. Porque si no sabemos, o sea, si solo las conocemos en colonia, no tenemos muy claro qué está haciendo ese animal en el mar, qué zonas visita, cómo relacionar el plástico que estamos observando en una ave que, por ejemplo, ha ingerido plástico y lo lleva a la colonia, de dónde puede proceder ese plástico. Es un poco el entender mejor cómo las amenazas en tierra firme, o sea, cómo las amenazas en el mar pueden afectar a tierra firme. Y esto, en los últimos años, gracias a los avances de la tecnología, pues se ha podido trabajar mucho mejor. Ha habido una proliferación muy, muy grande de aparatos de seguimiento remoto, como pueden ser emisores de satélite, GPS, geolocalizadores, y se podría decir que es una evolución parecida a la de la telefonía móvil.
Vale, simplemente pues eso, que se ha mejorado mucho la información que tenemos gracias a las mejoras tecnológicas de seguimiento remoto y que existe esta iniciativa de BirdLife, que es la Cyber Tracking Database, que intenta recopilar toda la información que se obtiene de seguimiento remoto de aves marinas para aplicarlo a temas de conservación, como puede ser la propuesta de áreas marinas protegidas y demás. Y bueno, simplemente pues por poner en situación que es importante eso, entender los movimientos de las aves marinas y en relación sobre todo a la época de cría, cuando están condicionados por la localización de la colonia. Entonces, pues lo que observemos en la colonia dependerá un poco de los movimientos de los que son capaces de hacer estas aves. En el caso de cormoranes y charranes, por ejemplo, pues el área de campeo suele ser muy pequeña, de unos pocos kilómetros o decenas de kilómetros, pero en cambio en especies como los petreles y los albatros o las pardelas puede llegar a ser, aquí pone 750, pero de hecho hay especies que llegan hasta 4.500 kilómetros de distancia de su colonia para conseguir alimento, con lo cual podéis haceros la idea de que al final la colonia tanto da un poco donde críes, lo importante es que tienes que llegar a donde hay alimento. Por poner un ejemplo más local, aquí tenéis pues algunos viajes así representativos de pardela cenicienta en distintas colonias del Atlántico y del Mediterráneo español. Podéis ver que según las colonias pues los viajes también pueden ser más largos o más cortos. Esto en una pardela que suele tener una capacidad de vuelo bastante importante. Y bueno, pues podéis ver que en algún caso pues van desde Lanzarote hasta el sur de Portugal o desde Gran Canaria hasta la zona de Mauritania. Y ya si nos olvidamos de la época reproductora, cuando ya no están ligadas a tierra firme, pues tienen una capacidad de movimiento espectacular. Y por ejemplo, pues tenemos especies como la pardela que veíamos que cuando se acaba la época reproductora, o sea, el verano en el hemisferio norte, se van al hemisferio sur, que empieza allí el verano de esa región y es cuando hay más productividad. Y por las mismas pues tenemos especies como la pardela sombría que cría en el hemisferio sur y hace lo mismo que la cenicienta, pero al revés. Cuando se acaba el verano austral, hacen una migración para venirse al hemisferio norte. En este caso, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Y simplemente pues poner en situación o en dar un poco de peso a las distintas amenazas que tienen las aves marinas. Aquí podéis ver pues, un infográfico que preparó BirdLife y quería destacar como amenazas especialmente preocupantes la depredación por depredadores terrestres introducidos en las colonias, pues son animales que muchas especies crían en zonas que de forma natural no tienen, sobre todo mamíferos terrestres, y con la llegada del hombre pues han llegado estos a islas remotas y han representado un impacto muy, muy grave sobre las poblaciones que no tenían defensa ante estos depredadores. Y luego en el mar, otro problema importante es la mortalidad en artes de pesca, la captura accidental. Básicamente pues, porque, igual que en el caso de los depredadores, es una fuente de mortalidad directa y afecta a la supervivencia, a la esperanza de vida de los adultos en la población y por lo tanto pues, puede tener implicaciones a nivel de declives poblacionales. Otros aspectos importantes, pero que no suelen tener una incidencia generalizada tan fuerte sobre la supervivencia adulta, pues son temas relacionados con la contaminación, inclusive los plásticos y la basuraleza en general, y el cambio climático. Aquí, por ponerlo en su justa medida, pues tenemos un estudio en el que se valoraban las distintas amenazas en función del número de especies afectadas. El tema de las especies invasoras sería la que más afecta.
el bycatch o captura accidental sería la más importante en el mar, y luego pues tenemos temas de contaminación un poco menos relevantes, aunque también es más difícil poder evaluar impactos. Y bueno, con las interrupciones y tal veo que nos hemos alargado bastante. Voy a intentar dar un repaso muy rápido a lo que serían efectos de la basuraleza en aves marinas. O sea, por un lado, pues tendríamos dos temas principales. Por un lado, enredos y por otro lado, ingestión. En el caso de los enredos, pues es un impacto muy visible, muy conspicuo, es muy fácil de que nos concienciemos o nos demos cuenta de él. Puede ocurrir por muchas razones, puede ser un encuentro plenamente azaroso, puede ser que algún animal los confunda con sus presas y se quede enredado, puede ser que utilicen el material para llevar al nido, y el tema es que normalmente pues, estos enredos acaban representando amputaciones o asfixias y acaban representando la muerte de los individuos. Lo que pasa es que en el caso de aves suele ser más frecuente en aves costeras, donde es más fácil interaccionar, por ejemplo, en playas, las gaviotas es muy típico, y pese a todo su incidencia es relativamente baja y suele ser con individuos más inexpertos como son jóvenes. Un caso especial es el de las redes fantasma o las artes de pesca perdidas o abandonadas, que son especialmente propensas a causar enredos y también a ser usados como material en el nido, que también acaban llevando enredos. Y aquí podéis ver pues, un resumen de estudios en los que se demuestra o en los que se indica, o bueno, especies afectadas por este tipo de amenaza, de enredos, en diferentes grupos de fauna marina. Podéis ver que gaviotas y otras aves costeras, en este caso, destacan entre las aves en relación a especies más pelágicas como los albatros y otros petreles. Y el otro tema es el de la ingestión. En el caso de la ingestión, pues bueno, cada vez hay más plástico y los animales pues lo pueden ingerir pues porque lo confunden con sus presas, porque lo capturan junto a sus presas o porque lo incorporan a través de sus propias presas. Y bueno, los plásticos, en el caso de grandes plásticos, de meso o macroplásticos, pues pueden bloquear el tracto digestivo o ocupar un espacio en el estómago que va en detrimento del alimento y acaba creando una sensación de saciedad que los lleva a morirse de hambre porque pierden el apetito. Y el otro tema es el de los microplásticos. Aquí suele pasar más en especies plantívoras que comen plancton y puede ser ingestión directa o a través de la dieta. Hay un caso especial que es los plásticos al degradarse emiten una sustancia que es metilsulfato, que es la misma sustancia que emite el zooplancton al alimentarse de fitoplancton y que las aves marinas utilizan como forma de encontrar el alimento, especialmente los petreles, que tienen muy buen olfato, se guían por esta sustancia y podría ser una especie de trampa ecológica que los atrayera para capturar plásticos. Los efectos son inciertos, en principio pues no deberían de tener el efecto de saturación del estómago que tienen los macroplásticos. Podrían aportar por adherencia otras sustancias que sí que fueran tóxicas para el organismo. Y bueno, de todas maneras hay que tener en cuenta que las aves tienen una cierta capacidad de expulsar los plásticos que ingieren, tanto los micro como de hecho los mesoplásticos. Algunas aves pues directamente la fracción no digerible del alimento la expulsan como egagrópilas, otras pues simplemente pueden regurgitar de forma más directa. Y bueno, aquí simplemente una figura en la que se ve el incremento del número de estudios en los que se reportan plásticos en la literatura. Puede ser por incremento de plásticos en el medio y puede ser por incremento de estudios que se dediquen a ello.
Y aquí, pues simplemente destacar que afecta más especies de tipo oceánico, como los albatros y los petreles, respecto a especies costeras. Bueno, aquí simplemente pues, un par de estudios que hay en el ámbito estatal que identifican la presencia de microplásticos. Se ve que sobre todo pues, microplásticos o incluso mesoplásticos. Se ve que especies como las pardelas tienen una mayor frecuencia que especies costeras como las gaviotas, básicamente porque no tienen la costumbre de excretar a través de gagrópilas. Y bueno, simplemente otros impactos de la basuraleza pues podrían ser pues, la colmatación de fondos recubriendo hábitats sensibles. Puede ser pues, a través de la flotación de objetos pues, que se adhieran organismos que tengan un transporte facilitado y los lleven a zonas que de forma natural no llegarían, causando temas de especies invasoras, propagación de especies invasoras. Y bueno, simplemente mencionar que en SEO estamos desarrollando ahora una aplicación sobre aves costeras orilladas en la que se trata de prospectar playas en busca de aves e intentar identificar sus causas de mortalidad, y que puede tener una aplicación especialmente interesante de cara a reportar y a documentar bien la incidencia de plásticos, sobre todo de enredos. Y ya solo para cerrar, sí que querría un poco trasladar 4 conclusiones que creo que son importantes de este repaso que hemos dado. O sea, por un lado, pues obviamente la basuraleza es un problema muy grave en el medio marino, y además, pues si seguimos al ritmo de crecimiento actual, puede ser un problema que se convierte en algo muy, muy grave en los próximos años. Con lo cual pues hay que atajarlo, sobre todo pues, promoviendo la reducción del consumo, la reutilización y el reciclaje y la búsqueda de materiales alternativos, etcétera. Las aves pueden ser muy buenos indicadores de lo que está pasando y aportan información que facilita el entendimiento del problema, y además son víctimas de la basuraleza y especialmente del plástico. O sea, se ven afectadas, pero sí que hay que entender que el impacto, aunque sea muy visual, ahora mismo no hay una afección a nivel de supervivencia a nivel poblacional. No parece que haya una afección suficientemente grande como para decir que es uno de los grandes problemas de las aves. Se podría convertir en el futuro, y además pues aún hay aspectos que no conocemos y puede ser que estén pasando desapercibidos. Pero creo que es importante atenderlo, pero al mismo tiempo un poco recordar, porque hoy en día parece que solo se hable de esto, recordar que las aves marinas tienen otros problemas que son reales, que son actuales, que los conocemos bien, que tienen soluciones y que también debemos abordar. Con lo cual, pues simplemente todo en su justa medida requiere nuestra atención. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.